Nomenclatura inorgánica. Es un conjunto de normas que se aplican para nombrar y representar fórmulas haciendo uso de los elementos de la tabla periódica y sus símbolos. Actualmente se aceptan 3 sistemas de nomenclatura donde se agrupan y nombran a los compuestos inorgánicos. Las funciones químicas inorgánicas son los hidruros, los óxidos, hidróxidos, ácidos y las sales. Nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura utiliza las terminaciones ico, oso, per, ico, hipo y oso. Esto es para indicar la valencia del elemento. Es decir, cuando un elemento tiene 4 números de oxidación o 4 estados de oxidación, se utiliza hipo y oso para la menor, oso para la segunda, ico para la tercera y per, ico para la cuarta. Entonces vamos a dar un ejemplo y nos dicen que formular y nombrar los óxidos que se pueden formar con el cloro. Como podemos ver, el cloro presenta 4 estados de oxidación: el 1, el 3, el 5 y el 7. Es decir, puede formar 4 óxidos, cada uno pues con un número de oxidación o con un estado de oxidación diferente. Entonces colocamos los estados de oxidación, es decir, para formar un óxido primero se coloca el elemento seguido del oxígeno. Entonces tenemos el cloro, en este caso vamos a formar los óxidos con el cloro. Entonces tenemos el cloro cuando su estado de oxidación es +1, el cloro cuando su estado de oxidación es +3, el cloro cuando su estado de oxidación es +5 y el cloro cuando su estado de oxidación es +7. Entonces puede formarnos estos 4 óxidos. ¿Cómo lo hacemos? Pues es una forma muy sencilla y muy práctica. Como estamos hablando de una molécula neutra, recordemos que la suma de los números de oxidación nos debe dar 0. Entonces una forma muy práctica es invertir, digamos, estos números. Es decir, si el cloro tiene acá el estado de oxidación de 1, quiere decir que vamos a tener un oxígeno y este 2 lo vamos a pasar para el cloro. ¿Para qué? Pues para que cuando hagamos la suma de los números de oxidación nos da 0. Por decir algo, miren que acá nos queda 2. Por +1 nos da +2 y -2 nos da 0. Lo mismo hacemos con el otro estado de oxidación del cloro, con el 3. Entonces miren, es como si pasáramos este 3 para acá y el 2 para acá. Entonces nos daría 2 por 3 +6 y 3 por 2 -6. Miren que nos da 0. Y así hacemos con los demás. El 5, el 7. En últimas, pues la fórmula nos quedaría Cl2O, digamos, para este primer óxido, para el segundo Cl2O3, para el tercero Cl2O5 y para el cuarto Cl2O7. Y ya en esta nomenclatura tradicional, como se decía al comienzo, entonces las terminaciones o para nombrarlo lo hacemos de la siguiente forma. Como estamos trabajando con el menor estado de oxidación, empezamos nombrando primero con la palabra óxido. Así se nombra primero óxido hipocloroso. ¿Por qué hipocloroso? Porque estamos nombrando o el cloro está trabajando con la menor valencia. Recuerde que con la menor
como lo veíamos acá, es hipo y oso. Entonces, por eso, óxido hipocloroso. Para la segunda valencia, que es 3, o el segundo estado de oxidación, nos quedaría óxido cloroso. Entonces, miren, para las menores, siempre la terminación es en oso. Para la tercera, sería óxido clórico. Y para el número de oxidación o la valencia más alta, sería óxido perclórico. Entonces, en esta nomenclatura tradicional siempre se van a utilizar digamos que hay un sufijo y hay un prefijo para la menor. Después para la segunda, para la tercera y para la cuarta, la de mayor número de oxidación, utilizamos el per y el ico, así como lo vemos acá con la mayor valencia, que sería óxido perclórico. La nomenclatura Stock o UPAC. De acuerdo a este sistema, la valencia del elemento metálico o no metálico se indica al final del nombre del elemento, encerrando entre paréntesis y en números romanos, ojo que esto es importante, y en números romanos. Si el elemento solo posee una valencia, esta no se debe de indicar. Entonces seguimos con el ejemplo de los estados de oxidación del cloro. Entonces ya sabemos que nos forma 4 óxidos, cada uno con su respectivo estado de oxidación. Ya sabemos que lo hacemos en cruz para que al sumar después los números de oxidación nos dé 0 porque es una molécula neutra, y tenemos que la fórmula pues quedaría de esta forma. Y ahora, ¿cómo lo nombraríamos? Pues en el sistema Stock o en el UPAC nos quedaría óxido de cloro 1. ¿De dónde sale este 1? Pues este 1 es el estado de oxidación con que está trabajando el elemento, pues que es diferente al oxígeno. El segundo sería óxido de cloro 3, porque tenemos el estado de oxidación 3. Óxido de cloro 5. Y para el último sería óxido de cloro 7. Miren que acá se está indicando entre paréntesis y el número romanos la valencia del elemento. Siempre tiene que ser entre paréntesis y en números romanos que se debe de indicar. Entonces esta es para la nomenclatura Stock o UPAC. La nomenclatura sistemática. Este sistema indica el número de átomos de cada elemento en el compuesto usando prefijos numéricos. ¿Cuáles son esos prefijos numéricos? Pues mono cuando es 1, di cuando es 2, tri cuando es 3, tetra si es 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7. Entonces, siguiendo con el ejemplo del cloro, sabemos que tiene 4 estados de oxidación, 4 números de oxidación. Ya sabemos cómo lo formamos, que es invertir, pues, digamos que en cruz, hacer en cruz estos estados de oxidación. Esto con el fin de que cuando sumamos los números de oxidación nos dé 0, y vemos que la fórmula nos da, pues, así como tenemos, pues, estos ejemplos. Y ahorita sí, en la sistemática decimos monóxido, mono, porque miren que solo hay un oxígeno. Entonces monóxido de dicloro, di porque tenemos 2 cloros. En el segundo sería trióxido, tri porque tenemos 3 oxígenos, trióxido de dicloro, di porque hay 2. Pentaóxido, penta porque tenemos 5, entonces sería pentaóxido de dicloro, di porque tenemos 2 cloros. Y el último sería hepta, hepta porque tenemos 7, heptaóxido de dicloro. Y ya resumiendo, esos 3 sistemas de nomenclatura
pues nos quedaría así. Entonces tenemos los estados de oxidación del cloro. Como tiene 4, nos formó 4 óxidos, que serían los que tenemos acá. En la tradicional lo nombraríamos óxido hipocloroso porque está trabajando con la menor valencia. En el stock o en el UPAC, óxido de cloro 1. El 1 es el estado de oxidación. O en la sistemática monóxido de dicloro. Mono porque solo hay un oxígeno y di porque tenemos 2 cloros, o sea, dicloro, monóxido de dicloro. Con el siguiente estado de oxidación sería en la tradicional óxido cloroso, en el stock óxido de cloro 3 por el estado de oxidación, en la sistemática trióxido, tri de 3, trióxido de dicloro, porque tenemos 2. El tercer número de oxidación nos quedaría en la tradicional óxido clórico, en el stock o en el UPAC, óxido de cloro 5 y en la sistemática pentaóxido de dicloro, penta porque tenemos 5 y di de 2, entonces pentaóxido de dicloro. Y la última o el último óxido que nos forma es óxido perclórico en el tradicional, porque está trabajando con la mayor valencia, con la más alta. En el stock o en el UPA es óxido de cloro 7, entonces 7 es porque su estado de oxidación acá es 7. Y en la sistemática es heptaóxido, hepta porque tiene 7, entonces heptaóxido de dicloro. Y recuerden que di es porque hay 2 cloros. Si hubiesen habido 4 cloros, hubiese sido heptaóxido de tetracloro. Pero como solo hay 2, por eso decimos heptaóxido de dicloro. Espero pues que entiendan el video y muchas gracias por la atención.